Cuando hablamos de santos que mantuvieron un contacto directo y extraordinario con personas fallecidas, San Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, ocupa un lugar de destaque innegable. Nacido en 1887 en Italia, este fraile capuchino no solo fue conocido por los estigmas que llevaba en su cuerpo, heridas visibles similares a las de Cristo crucificado, sino también por una vida marcada por lo sobrenatural, la oración profunda y una conexión espiritual tan intensa que trascendía incluso las barreras entre la vida y la muerte. Entre los dones místicos atribuidos a él se encuentran la bilocación, la profecía, la lectura de corazones y, especialmente, la comunicación con almas del purgatorio, lo cual está registrado en múltiples testimonios de fieles, sacerdotes, monjas y hasta médicos que convivieron con él o recibieron sus cartas. Según numerosos relatos, Padre Pío no solo hablaba de las almas del purgatorio, sino que aseguraba que ellas lo visitaban constantemente, muchas veces pidiendo ayuda, otras simplemente dando gracias por las oraciones ofrecidas en su favor. En sus propias palabras, él decía que más almas de los muertos que de los vivos vienen a mí. Estas manifestaciones no eran meras intuiciones o sueños simbólicos. Padre Pío describía las visitas de las almas con una claridad desconcertante, señalando sus nombres, causas de muerte y necesidades espirituales específicas. Incluso llegó a relatar que algunas de esas almas aparecían delante de él en forma visible, con rasgos corporales reconocibles y expresiones humanas completas. Uno de los casos más conocidos ocurrió cuando un monje desconocido se le apareció dentro del convento de San Giovanni Rotondo, donde Padre Pío vivía. El fraile, vestido con el hábito tradicional de los capuchinos, caminaba por el claustro con una expresión serena pero sombría. Padre Pío, creyendo que era uno de los hermanos del monasterio, se acercó a hablarle. Fue entonces cuando el hombre reveló que había muerto hacía muchos años en ese mismo lugar, por accidente, y que necesitaba una misa en sufragio de su alma para poder entrar al cielo. Después de celebrar la misa solicitada, el fraile nunca más volvió a aparecer. Este hecho fue documentado por quienes vivían con él y se considera uno de los tantos momentos en los que lo sobrenatural se manifestó con fuerza en su vida. Pero ¿por qué estas almas acudían a Padre Pío? Según los místicos católicos, el purgatorio es un estado de purificación para las almas que han muerto en gracia, pero aún necesitan ser limpiadas completamente del pecado venial o del apego al pecado antes de entrar en la gloria eterna. La Iglesia enseña que los vivos pueden ayudar a estas almas mediante oraciones, misas, sacrificios y obras de misericordia. Padre Pío, al ser un hombre de oración intensa y profunda unión con Dios, era visto como un canal privilegiado por el cual estas almas podían obtener ayuda. Se dice que pasaba largas horas en oración por ellas, muchas veces en lágrimas, y que ofrecía sus propios sufrimientos físicos como penitencia por su liberación. Este contacto constante con el más allá no lo perturbaba, sino que lo movía a una compasión aún más profunda por los vivos y los muertos. En sus cartas espirituales, escritas a sus directores espirituales y a fieles cercanos, Padre Pío mencionaba cómo algunas de estas almas le revelaban secretos, anunciaban futuras muertes o daban mensajes a sus familiares vivos, pidiendo reconciliación, perdón o conversión. En muchas ocasiones, los detalles que revelaban eran imposibles de conocer por medios humanos. Otro aspecto notable es que Padre Pío también era testigo de cómo algunas almas del purgatorio lo acompañaban en misa. Según él, cuando celebraba la Eucaristía, el altar estaba rodeado no solo de fieles vivos, sino también de una multitud de almas invisibles que participaban con reverencia, muchas de las cuales eran almas del purgatorio que acudían para beneficiarse de las gracias que fluían del sacrificio eucarístico. Incluso se cuenta que durante la consagración, algunas almas eran liberadas y ascendían al cielo en ese momento, un acto que él percibía con lágrimas y gratitud profunda. En su humildad, Padre Pío jamás buscó fama por estos dones. Al contrario, aceptaba con resignación estas experiencias místicas como parte de su misión sacerdotal y de su carisma especial como intercesor. Sus superiores y confesores, al principio escépticos,
Comenzaron a creer en sus visiones cuando muchos de los relatos eran corroborados por familiares de los difuntos, que confirmaban la identidad de las almas descritas por él, sin que él jamás las hubiera conocido en vida. Incluso algunos médicos que lo atendieron en sus últimos años relataron cómo se despertaba sobresaltado en la noche, porque había visitantes que pedían oración, y esas visitas solían coincidir con fechas importantes o aniversarios de muerte de personas que vivieron cerca del convento. Y es precisamente en este punto donde la vida de San Pío de Pietrelcina adquiere una relevancia aún más profunda para el mundo contemporáneo. En una sociedad que teme a la muerte, que la esconde, la silencia o la trata como un final absoluto, él nos recuerda que existe una dimensión invisible pero intensamente viva, donde el amor, la oración y la compasión siguen teniendo poder y sentido eterno. El testimonio de Padre Pío no es solo una serie de fenómenos extraordinarios. Es una llamada urgente a redescubrir el valor espiritual de orar por los difuntos, de ofrecer misas en sufragio, de creer firmemente que la muerte no es el fin, sino un umbral hacia la plenitud de la vida. Padre Pío enseñaba constantemente que lo que hacemos hoy por los demás será lo que nos ayudará mañana, cuando seamos nosotros quienes necesitemos oraciones. En muchas de sus homilías y escritos, insistía en que las almas del purgatorio son agradecidas y que una vez liberadas, se convierten en poderosos intercesores ante Dios. La caridad no termina con la muerte. El amor que salva continúa más allá de la tumba, solía decir. Para él, ayudar a una alma a alcanzar el cielo era uno de los actos más grandes de misericordia que un ser humano podía realizar. Esto nos invita a mirar la muerte desde una nueva perspectiva, no como una ruptura, sino como una continuidad. Las almas que sufren en el purgatorio no son fantasmas ni apariciones misteriosas, sino nuestros hermanos y hermanas en la fe, miembros de la misma familia espiritual que esperan una ayuda que solo los vivos pueden ofrecer. Por eso, Padre Pío exhortaba con firmeza a rezar el rosario, asistir a misa, confesarse con sinceridad y ofrecer sacrificios por ellas. Rezar por los muertos no es una superstición, es una obra de amor, una forma concreta de participar en la redención universal. Una de las prácticas que más promovía era la recitación del Santo Rosario. Para él, el rosario era una espada contra el mal, un consuelo para los vivos y un bálsamo para las almas del purgatorio. Se le veía constantemente con su rosario en la mano, incluso en momentos de gran debilidad física. Aun cuando estaba enfermo o cansado, seguía murmurando avemarías con devoción profunda, muchas veces en favor de las almas olvidadas que no tenían quien rezara por ellas. Decía que ningún alma del purgatorio era abandonada por la Virgen María y que cada Ave María era como una gota de agua en el fuego de su purificación. Hay testimonios impactantes de cómo Padre Pío sabía con exactitud cuándo un alma era liberada del purgatorio. Durante la misa, en el momento de la consagración, se le veía emocionado, con los ojos cerrados y lágrimas cayendo por sus mejillas. Sus hermanos frailes afirmaban que, después de ciertas celebraciones eucarísticas, él se retiraba con el rostro iluminado por una paz inexplicable, como si hubiese presenciado algo glorioso. En más de una ocasión, dijo que en ese instante, varias almas habían alcanzado el cielo y que su presencia espiritual llenaba toda la capilla de una alegría celestial. Lo más extraordinario de todo esto es que Padre Pío nunca utilizó estas experiencias místicas para obtener fama, prestigio o influencia. Jamás buscó reconocimiento ni quiso llamar la atención sobre sus dones sobrenaturales. Al contrario, los vivía con humildad, como un servicio silencioso que ofrecía a Dios y a las almas. No hablaba de estos temas abiertamente, excepto cuando era absolutamente necesario. Consideraba que todo lo que experimentaba era parte de su cruz, de su misión como sacerdote y como víctima voluntaria por la salvación de las almas. Incluso en sus últimos días de vida, cuando su cuerpo ya estaba debilitado y sus fuerzas eran escasas, sus hermanos afirmaban que seguía siendo visitado por esas presencias misteriosas, especialmente durante la noche. Algunos relataron haberlo escuchado conversar suavemente en la oscuridad, como si respondiera a alguien que no estaba allí físicamente. Él mismo les decía: «No estoy solo, ellos vienen a despedirse». Poco antes de morir,
se le escuchó susurrar con voz serena: Jesús, María, ¿y cuántos amigos del cielo han venido a buscarme? Palabras que, para quienes creyeron en su santidad, fueron la confirmación de que su vida terrena estaba siendo coronada por una bienvenida celestial. La Iglesia Católica, siempre prudente y cautelosa con los fenómenos sobrenaturales, reconoció oficialmente la santidad de Padre Pío, canonizándolo en 2002. Su causa fue una de las más rápidas de la historia moderna, no solo por los numerosos milagros atribuidos a su intercesión, sino también por la claridad y profundidad de su vida espiritual. Aunque el contacto con los muertos no es algo común ni buscado en la fe católica, la Iglesia enseña que Dios, en su infinita misericordia, puede permitir ciertas experiencias místicas para el bien de las almas y la edificación del cuerpo místico de Cristo. Lo más poderoso de toda esta realidad que rodea a San Pío de Pietrelcina es que su vida no fue un simple conjunto de experiencias místicas aisladas, sino una verdadera escuela de espiritualidad para todo aquel que desea profundizar en el misterio de la vida eterna. En un mundo cada vez más materialista, donde la muerte es vista como un tabú o un final trágico, Padre Pío nos recuerda que el alma humana no se apaga con la muerte, sino que entra en una nueva etapa, una etapa de purificación, espera y esperanza. Él vivía esa verdad con cada respiración, con cada oración que elevaba por los demás. Su trato con las almas del purgatorio no era extraño para él, era parte de su día a día, una extensión de su amor al prójimo, llevado hasta sus últimas consecuencias. Y no lo hacía por obligación ni por miedo, sino por compasión profunda. Cada alma que lo visitaba en sueños o visiones no era un desconocido, era un hermano que necesitaba ayuda, un rostro que sufría en silencio esperando ser recordado por alguien. Este aspecto de su misión nos enseña algo fundamental. No hay nadie olvidado en los ojos de Dios. No importa cuán solo haya muerto alguien, cuán anónimo haya sido su entierro, o cuántos años hayan pasado desde su partida. A los ojos del cielo, cada alma es eterna, cada historia tiene valor, cada vida merece redención. Padre Pío encarnaba esa verdad al dedicar horas interminables a rezar por ellas, muchas veces ayunando, celebrando misas privadas o aceptando dolores físicos como forma de reparación espiritual por los pecados que esas almas aún debían purgar. Además, sus experiencias también tienen un mensaje muy claro para todos nosotros. Rezar por los difuntos no es una tradición muerta ni un acto supersticioso. Es un acto de amor que llega al cielo. En muchas culturas y religiones se ha perdido el hábito de rezar por los muertos. Se hacen homenajes, recordatorios, flores, pero falta lo esencial: la oración. Padre Pío nos recuerda que la mejor flor que se puede depositar sobre una tumba es una Ave María rezada de corazón, una misa ofrecida, una confesión hecha en nombre de un ser querido. Y más allá del purgatorio, hay otro aspecto menos conocido pero igualmente profundo. Padre Pío también ayudaba a las almas en el momento de su muerte. Se dice que tenía un carisma especial para asistir espiritualmente a personas que estaban a punto de morir, incluso a distancia. Muchas veces, los familiares de alguien agonizante pedían su intercesión, y él, sin moverse de su celda, decía: «Voy ahora mismo». Horas después, la persona fallecía en paz, muchas veces con una expresión de alivio y serenidad en el rostro. Y cuando le preguntaban cómo lo había hecho, respondía simplemente: «El alma me llamó y fui». Este tipo de episodios revela algo más profundo aún. Las almas tienen sed de consuelo, pero también de reconciliación. Padre Pío muchas veces hablaba de personas que aparecían para pedir que alguien perdonara a un familiar, que entregaran una herencia mal resuelta, que reconciliaran a miembros divididos por el rencor. Estas visitas espirituales no eran solo manifestaciones sobrenaturales, eran puentes que el cielo tendía para que la paz regresara a las familias, para que los vivos sanaran heridas antiguas y las almas pudieran descansar en paz. Y no podemos dejar de mencionar su visión escatológica, su visión del fin de los tiempos y del juicio final. Padre Pío estaba convencido de que cada alma pasaría por un momento de juicio inmediato tras la muerte, donde todo sería revelado y el alma vería con claridad cada acto de su vida.
Pero él también creía firmemente en la misericordia de Dios, y por eso se entregaba tanto a la oración. Para él nada estaba perdido mientras hubiera alguien que rezara. Una sola oración, decía, puede inclinar la balanza del juicio hacia el perdón. Una sola misa puede liberar un alma encadenada durante siglos. Su vida fue, por tanto, una misión continua de rescate, una cruzada silenciosa por las almas olvidadas, un grito de amor que no cesaba al final del día. Y su legado sigue vivo hasta hoy, no solo en sus milagros reconocidos, sino en la cantidad incontable de testimonios de personas que, inspiradas por él, comenzaron a rezar por sus difuntos, a visitar cementerios no con tristeza, sino con esperanza, y a entender que el cielo está más cerca de lo que imaginamos. Por eso, querido espectador, no dejes pasar esta oportunidad de transformar tu visión de la vida y de la muerte. Empieza hoy mismo a rezar por tus seres queridos que ya han partido. No importa cuánto tiempo haya pasado, ofrece una misa, un rosario, un sacrificio, un acto de caridad en su nombre, y hazlo con la certeza de que, como nos enseñó Padre Pío, cada alma ayudada se convierte en un intercesor poderoso que te protegerá, te acompañará y te recibirá cuando también llegue tu hora. Y si sientes en tu corazón el deseo de aprender más sobre estos temas, de seguir descubriendo historias de santos que marcaron la historia con su fe inquebrantable, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí, la fe cobra vida, las historias del cielo se hacen presentes, y tú formas parte de una comunidad que busca crecer espiritualmente cada día. Pero aún hay más por decir sobre este vínculo invisible, profundo y consolador que San Pío de Pietrelcina mantenía con las almas del más allá. Para él, la comunión de los santos no era una doctrina abstracta aprendida en los libros de teología. Era una experiencia viva, diaria, real. Era caminar por los pasillos del convento sabiendo que no estaba solo, que lo acompañaban seres invisibles que esperaban una oración, una mirada al cielo, un suspiro ofrecido por su liberación. Era celebrar misa consciente de que los bancos de madera no eran los únicos ocupados, sino que también estaban llenos de almas invisibles, algunas en oración, otras en silencio, algunas llorando, otras esperando su hora de redención. Y lo más increíble es que Padre Pío nunca consideró esto como una carga, sino como una bendición, una oportunidad única de colaborar con Dios en el misterio más grande, la salvación de las almas. Esa expresión que tanto repetimos, salvar almas, en él se volvía carne, se volvía realidad. Él las sentía, las escuchaba, las reconocía, y al hacerlo, nos enseñaba que nuestra vida también puede tener ese mismo sentido, si aprendemos a mirar más allá del velo de lo visible. La muerte, que para tantos es motivo de terror, en la espiritualidad de Padre Pío se convertía en el gran portal donde se revela la justicia y la misericordia de Dios. No era un final, sino un examen del alma, un momento de encuentro entre lo que hemos vivido y lo que realmente somos. Y es ahí donde entra el purgatorio. Para él no era un lugar de castigo, sino de misericordia. Un espacio donde las almas, aunque sufriendo, son limpiadas por el amor divino hasta quedar totalmente libres de todo apego al pecado, para así entrar puras en la gloria eterna. Este concepto tan olvidado en nuestros tiempos, el purgatorio, fue para Padre Pío una de las realidades más urgentes. Y no porque lo predicara con amenazas, sino porque lo conocía de cerca. Sabía cuántas almas buenas, personas piadosas y sinceras, morían sin estar completamente purificadas, y cómo dependían de las oraciones de los vivos para avanzar hacia la luz. Por eso insistía: recen por los muertos. Ellos lo necesitan y ustedes un día necesitarán lo mismo. Muchos de sus seguidores comenzaron a hacerlo. Gracias a su testimonio, renació en muchas familias la tradición de ofrecer misas por los difuntos, de rezar novenas, de encender velas no como símbolo vacío, sino como expresión de una fe que sigue creyendo en la vida eterna. En ese sentido, Padre Pío no solo ayudó a los muertos, también ayudó a los vivos a reconciliarse con la muerte, a no temerla, a entenderla desde la esperanza. Y hay un detalle aún más conmovedor en todo esto.
La capacidad que tenía Padre Pío para consolar a quienes habían perdido a un ser querido. Cuando alguien llegaba destrozado por la muerte de un hijo, un esposo o una madre, él los miraba con ternura y decía: no llores por él, ora por él, y si ya está en el cielo, tus oraciones ayudarán a otros. Ese consuelo no venía de un cliché, sino de su contacto constante con esas almas. Él sabía que estaban vivas, que sufrían, pero también que podían ser ayudadas. Una vez una mujer le preguntó con desesperación: ¿mi hijo se salvó? Padre Pío bajó los ojos, oró un momento y dijo: confía en la misericordia de Dios. Él fue recibido por la Virgen. Esa sola frase bastó para transformar el dolor de aquella madre en paz. Así eran sus palabras, cargadas de fe, silenciosas pero profundas, siempre dirigidas al alma. Y no podemos olvidar otro de sus legados más poderosos: su propia muerte. En sus últimas horas, él mismo fue acompañado por muchas de las almas a las que había ayudado. En sus visiones, veía a quienes ya habían partido acercándose a él como amigos que vienen a buscar a un hermano que finalmente regresa a casa. Fue una partida serena, rodeada de mística, de oración y de luz, como si el cielo viniera a buscar a uno de sus guerreros más fieles. Hasta hoy, miles de personas alrededor del mundo aseguran haber recibido gracias especiales por su intercesión. Algunas relatan sueños donde él aparece. Otras afirman haber sentido su presencia en momentos de angustia o de muerte de un ser querido. Y muchos, después de rezarle, han visto señales claras de consuelo, como si una nube de dolor se disipara, como si un alma se liberara.